Buenas tardes, ¿cómo están hermanas y hermanos? Noche, ¿cómo están, mis hermanos? Mi hermana. Tardes. Muchas gracias. Igualmente, una gran alegría estar aquí Para compartiendo con nosotros ustedes. también, para nosotros también, así que bueno, damos la bienvenida formal a todas y a todos, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos al segundo encuentro del seminario Campañas en Pandemia. Mi nombre es Gisela Mana, soy directora del Instituto de Cooperación Latinoamericana de la Universidad Nacional de Rosario, instituto que organiza conjuntamente con el área de internacionalización de la UNR, la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política, y también con nuestros amigos de la Fundación Progresa de Chile y el Instituto para la Reforma de las Relaciones entre Estado y Empresa de Brasil. Todos juntos estamos organizando este seminario hoy en el segundo encuentro. También un agradecimiento especial a los coordinadores generales de este curso, Pedro Romero y Marcos Enrique Ominami. Gracias por generar este espacio de debate, de reflexión. Obviamente también gracias a, como decías antes, de que ingrese la ministra, muchas gracias a todos los participantes de diferentes países de América Latina que nos están acompañando en la jornada de hoy. Y bueno, el enorme placer de recibir a la ministra Marianela Prada. Es un enorme placer para la Universidad Nacional de Rosario y también para nuestra área de internacionalización por todos los objetivos de cooperación que tenemos con nuestra región de América Latina. Y también un orgullo poder dialogar de manera directa, conocer más con ella, sobre todo en estos tiempos donde las mujeres bregamos por estar en espacios de toma de decisiones. La verdad que en ese sentido es un orgullo poder contar con ella hoy, conocer más sobre la política de su país y de, bueno, justamente el objetivo de este seminario que tiene que ver específicamente con las campañas en estos últimos tiempos. Bueno, Marianela Prada es licenciada en Relaciones Internacionales y, como le decía, es la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de la Presidencia de nuestro querido hermano pueblo hermano de Bolivia, así que para nosotros es un tremendo placer, le agradecemos mucho tu predisposición. Conmigo esta tarde, en esta jornada, también está la licenciada Carolina Martínez. Ella es del equipo de internacionalización de la UNR, es también licenciada, como decía, en Relaciones Internacionales, y es investigadora de la relación entre ambos países y también del sistema político de Bolivia, así que ella nos va a acompañar, hará una breve introducción, luego obviamente escucharemos a nuestra conferencista de hoy. Como les decía, está el chat habilitado, donde ustedes pueden escribir preguntas, comentarios, para luego de unos minutos al finalizar podemos hacer un intercambio de preguntas. Así que bueno, solamente desde mi lado decirles muchas gracias a todos, gracias al equipo que me dio esta posibilidad de poder dialogar con la ministra. Bueno, Carolina, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gisela, y nuevamente doy la bienvenida a todos y todas. La idea hoy es hacer una breve contextualización del proceso boliviano, antes de darle la palabra a la ministra, y también un poco recordar algunas cuestiones que estuvimos trabajando en el encuentro del jueves pasado. ¿Sí? La semana pasada estuvimos dialogando y abordando algunas características generales del proceso electoral en América Latina en el contexto de la pandemia producto del COVID-19. Muchos de esos rasgos distintivos que surgieron en el encuentro anterior, vamos a ir observándolos de manera detallada en cada uno de los próximos encuentros cuando analicemos los casos puntuales. En el día de hoy vamos a, como ya mencionó también Gisela, vamos a abordar el caso boliviano,
¿sí? Este país presenta la particularidad de que el año pasado hubo elecciones, no solamente en un contexto de pandemia, sino que también allí convergió una crisis social, política y económica que venía como derrotero ya del proceso electoral del 2019. Como para recordar brevemente y hacer un repaso brevísimo de los principales hechos, en octubre de 2019 ya había habido elecciones en Bolivia en las cuales Evo Morales y Álvaro García Linera se habían presentado en las elecciones para un cuarto mandato, y estas elecciones ya se dieron en un contexto de convulsión. Como para recordar algunas cuestiones, el mismo día de las elecciones, ante el anuncio del ajustado triunfo de Evo Morales, caló muy hondo en la sociedad la idea de fraude, y se produjeron levantamientos y movilizaciones sociales que fueron creciendo en cantidad y también en violencia con el correr de las horas y de los días, más allá o a pesar de la postura cautelosa de Morales y de aceptar la auditoría de la OEA y de llamar nuevamente a elecciones. La idea de fraude, como les decía hace instantes, escaló muy hondo y las movilizaciones fueron creciendo. A ello se sumó el amotinamiento de las fuerzas policiales, el accionar de las Fuerzas Armadas, primero actuando de una manera pasiva y luego activa, sugiriendo, entre comillas, la renuncia del presidente. Y todo ello convergió en la destitución del gobierno del gobierno de Evo Morales y su sustitución por un gobierno provisional y legítimo de la mano de la senadora conservadora Yanine Áñez. Y este nuevo gobierno provisional, en vez de pacificar el país o de calmar las aguas, profundizó mucho más la polarización social y la crisis. Lo que sucedió en los siguientes meses de este gobierno provisional, que tenía como propósito fundamental convocar a elecciones para poder subsanar la crisis institucional y de representación que se estaba viendo en el país. Estas elecciones estaban previstas para mayo del 2020, pero en el medio irrumpió, como irrumpió en la vida de todos y todas, la pandemia, y el COVID tuvo un impacto directo en la campaña electoral de Bolivia. En los primeros meses de gobierno, la figura de Yanine Áñez se fue debilitando por el mal manejo de la crisis sanitaria, por la represión policial, por la persecución a los dirigentes del MAS, y también por presentarse ella misma como una candidata a las próximas elecciones. Mientras su figura se iba debilitando, la oposición al MAS, que se había unido para derrocar a Evo Morales, otra vez se encontraba fragmentada y se evidenciaban sus diferencias. Y mientras tanto, el MAS pudo reunificarse y actuar de manera articulada y cohesionada, especialmente con su rol en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde ahí pudo recuperar su iniciativa política de la mano también de los movimientos campesinos e indígenas, que fueron las bases de resistencia en Bolivia durante los meses durante el gobierno de Yanine Áñez. Y ya para ir cerrando, después de varias fechas que fueron postergando las elecciones, finalmente el 18 de octubre de 2020 vuelve a haber elecciones en Bolivia, después de un año de los sucesos del 2019, donde surgieron nuevas figuras, o hubo figuras políticas que cambiaron, pero lo que no había cambiado era esa polarización más anti-MAS, ¿sí? Del lado del MAS, la fórmula que representaba las aspiraciones de este movimiento confluyeron en la figura de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, ambos exministros de las gestiones anteriores del gobierno de Morales.
y del otro lado teníamos a un candidato de Comunidad Ciudadana como Carlos Mesa Gisbert, que ya se había presentado a las elecciones del 2019. Un personaje no destacar, ¿sí? O por lo menos que no tenemos que dejar de mencionar como candidato, es la figura de Luis Fernando Camacho, ¿sí? Del Comité Cívico de Santa Cruz, que es una figura que surgió en el proceso del 2019, representando a los sectores más conservadores y de derecha de Bolivia, que si bien no tenían las elecciones presidenciales chances de ganar, pero sí jugó un rol importante en la contienda. Y ya para cerrar, luego de un año, como les mencionaba, la ciudadanía y la sociedad boliviana pudo ir a las urnas y expresar su voluntad en una amplísima participación, de más del 88% de participación ciudadana, de registro que alcanza el segundo registro en la historia de Bolivia de mayor participación ciudadana en unas elecciones, en las cuales se erigen como ganadores Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, con más del 55% de los votos, retornando el más al poder. Bueno, después de este brevísimo y humilde resumen, para ponernos en contexto, creo que surgen más interrogantes o muchos, a mí por lo menos me surgen muchos interrogantes, seguramente hay muchos otros, solo voy a dejar algunos aquí planteados para ver si con Marianela podemos abordarlos en el día de hoy. El primero tiene que ver con cuáles fueron las fuerzas ascendentes que derribaron a Morales y qué pasó con esos sectores o esas fuerzas. ¿Se diluyeron en el transcurso de este año o del año 2020 o están aún ahí latentes? ¿Cómo impactó el COVID en la pandemia? Perdón, el COVID no, en la pandemia no, perdón, ¿cómo impactó la pandemia en la campaña electoral? Y si al gobierno interino de Yanine Áñez le jugó en contra esta doble agenda de, por un lado, la gestión gubernamental y de la crisis sanitaria, y por el otro lado, ser una candidata a las elecciones. ¿Cómo logró el MAS rearticularse y unificarse? Pienso no solamente en los legisladores, sino también en las bases que quedaron resistiendo en Bolivia. ¿Cómo se comportó el electorado? Porque si solo vemos los números, vemos que hay un mayor apoyo al MAS en el 2020 que en el 2019. Bueno, ¿por qué pudo haber sucedido eso? Y por último, ya pasadas las elecciones, pienso, luego de 14 años de liderazgo indiscutido de Evo Morales, y teniendo en cuenta lo que conversábamos el jueves pasado, cómo se da esta relación entre líder y candidato, o entre líder y gobernante, que ya es hoy Arce presidente, qué estrategias tiene el binomio Arce Choquehuanca para erigir un propio liderazgo, y qué estrategias se implementó en estos primeros meses de gobierno, o estaba planificando implementar para hacer frente a la crisis sanitaria y económica en un país que vuelve a estar dividido, polarizado, en un contexto o en un escenario que es diferente al escenario del 2005, cuando el MAS llegó por primera vez al poder. Y bueno, ya con esto le dejo la palabra a la ministra, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludar en primera instancia a la Universidad Nacional de Rosario, de nuestra querida hermana República de Argentina. Saludar al rector, quien también envió la invitación, Franco Bartolacci, junto a nuestro querido hermano, compañero Marco Enrique Jominami, coordinador del Consejo de Planificación del área de internacionalización de la
Universidad Nacional de Rosario. Un gran saludo a Gisela, a Carolina, y bueno, a todas las hermanas, hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo en esta plataforma que también viene a ser parte de la pandemia. Hemos descubierto Zoom, ahí veo varios saludos desde Argentina, desde Brasil, desde México, saludar justamente que hoy estamos conmemorando su grito de independencia. Hemos estado aquí esta mañana en la Plaza Murillo, en la sede de gobierno en La Paz, conmemorando esta fecha tan importante con nuestras hermanas y hermanos de México. Así que un gran saludo y buenas tardes a todas y todos que nos están siguiendo desde Ecuador. También ahí veo saludos, Colombia y bueno, muchos países de nuestra querida patria grande. Les agradezco muchísimo por esta invitación. Para mí es una gran alegría compartir este espacio con ustedes, poder también tener una pausa en las actividades diarias que a veces nos alejan o no nos permiten tener tanto espacio y tanto lugar en actividades como estas, como quisiéramos. A mí me gusta muchísimo la reflexión desde espacios académicos. Estudié justamente, como lo mencionaban, relaciones internacionales y luego empecé a especializarme más en el ámbito de la gestión pública plurinacional en un contexto y en un país como el nuestro, donde tenemos muchas naciones que considero que son la mayor riqueza de nuestro Estado, hoy ya reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado del año aprobada por la gran mayoría de la población, por más del 60% de la población, y una constitución política del Estado que de manera histórica se trabajó y se construyó de manera colectiva, incorporando a gran parte de la población históricamente relegada en una república que, si bien luego de nuestra independencia pasamos a ser una república independiente de España, lamentablemente continuó reproduciendo lógicas coloniales y de exclusión, ¿no? Justamente por eso las luchas anticoloniales no se terminan luego de las batallas independentistas, sino que también es una lucha permanente que se da durante la República por la consolidación de derechos para especialmente pueblos indígenas, originarios, campesinos, y también que se continúa dando porque lamentablemente el racismo todavía impera en muchos sectores de nuestra sociedad, y la reproducción de lógicas de exclusión, de dominación, de discriminación sobre muchos sectores. En esta presentación brevemente yo quisiera empezar por un contexto internacional como antecedente a todo lo que va a ser ya abordar las elecciones nacionales en nuestro Estado plurinacional de Bolivia del año 2020, ver un poco cuál es ese contexto a nivel mundial, cuál es el contexto a nivel regional, cuáles son las tensiones que se dan en nuestro país, cuáles son también los aprendizajes de una campaña que me tocó vivir en primera línea, justamente acompañando a nuestros candidatos, a nuestro hermano hoy presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia como parte de su equipo, a nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, y junto a todas las organizaciones sociales con las que recuperamos la democracia en nuestro país, gracias a la unidad, gracias a la lucha, gracias a la conciencia del pueblo boliviano. Lo que parecía imposible se hizo una realidad, y es fundamentalmente gracias
a nuestro pueblo. En el contexto internacional, en el escenario mundial y en lo que viene a desarrollarse en la pandemia, nosotros enfrentamos un orden internacional post Segunda Guerra Mundial en declinación, en desarreglo, en desconfiguración, un orden unipolar que está sin lugar a dudas en decadencia y podríamos decirlo de cierta manera como recentralizado en los países desarrollados en disputa hegemónica con un multipolarismo fáctico, policéntrico, descentrado, pero que sin lugar a dudas dentro de este escenario mundial vemos un orden unipolar con una fractura hegemónica en tendencia histórica decadente y un multipolarismo policéntrico que como tendencia histórica ascendente, ¿no? Con muchos problemas, por supuesto, institucionalidades del eje Atlántico Norte, sobre todo en declinación, procesos políticos que se están dando y de de mucho debate, mucho cuestionamiento, también de lógicas de reconfiguración, que es algo que se va a abordar en esta próxima Asamblea de las Naciones Unidas. Dentro de los procesos políticos también la revitalización de espacios como estos, ¿no? En los procesos de integración y cooperación interestatales, los procesos de cooperación militar dentro de este orden unipolar, hablamos caso Unión Europea, organizaciones como la de Estados Americanos, también muy cuestionada en este momento desde pueblos que realmente creemos en instituciones y en organizaciones que deben ser representativas de la voluntad popular más allá de intereses políticos particulares. En lo que hace a la cooperación militar, el caso de la OTAN, y luego una también institucionalidad fuera de ese eje Atlántico Norte que está en emergencia, que está en consolidación, bloques de integración, como es el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que en los próximos días tendrá un encuentro de jefes de Estado y gobierno en México, donde nuestro presidente también estará presente y han confirmado su participación como 16 presidentes de nuestra región y donde se discutirán temas como la pandemia, que es uno de los puntos también aquí abordarlo en el marco de la campaña, y será justamente en el marco de estrategias regionales para enfrentar la pandemia, las enseñanzas que nos deja la pandemia, que sin lugar a dudas una considero de las más importantes, tiene que ver con la configuración de frentes común, con el tomar conciencia de que ante coyunturas como esta, ante pandemias como esta, cuando lo que está en riesgo es la vida, la salud de la población, la necesidad de unirnos para hacer frente, la necesidad de profundizar los vínculos de integración en el marco de principios como la solidaridad y la complementariedad, porque por supuesto lo que hemos visto, y acá nuestro presidente lo denunció no solamente durante la campaña, sino ya habiendo asumido responsabilidades gubernamentales con muchísimo más fuerza y en varios contextos internacionales, lo terrible que se vive en torno al acceso a las vacunas y justamente una campaña que emprendimos por la liberación de patentes porque consideramos que la salud no puede convertirse en una mercancía y que las vacunas no pueden profundizar las desigualdades económicas y sociales en nuestra región y en el mundo, ¿no? Pero todavía esa sigue siendo también una batalla que debemos encaminarla y seguir aunando esfuerzos quienes creemos en que la salud realmente es un derecho del cual deben gozar todas y todos los ciudadanos
y ciudadanas del mundo. Tenemos bloques de integración como CELAC, como el G77, el tema de Brexit. No voy a hacer mucho desarrollo en eso porque sé que no hace a la charla, pero es un poco el contexto en el que se da y que sin lugar a dudas va a jugar un rol importante en lo que va a suceder también en nuestro país. Kansu, con aproximadamente 14-15% de la economía mundial, la Unión Económica Euroasiática, la Unión Euroasiática, con las ex repúblicas de la Unión de la URSS, la consolidación del eje Pacífico Sur, One Belt, One Road, expansión comercial de China en las regiones periféricas, África, Asia, Sudamérica, y en el escenario regional sudamericano, esto previo a lo que va a acontecer en Bolivia, un Centro y Sudamérica. Hablo ya en el contexto de América Latina y el Caribe, inmersos desde inicios del siglo XXI en proyectos donde se vuelve a repensar el rol del Estado, proyectos sociales progresistas donde hay una lucha por la recuperación de la soberanía nacional, defensa de los recursos naturales, construcción de nuevas correlaciones de fuerzas en torno a la dignidad como un principio fundamental de los pueblos, un ciclo nacional popular de un nuevo socialismo caracterizado en distintos países de acuerdo a sus realidades, no dogmáticos, no encasillados, sino teniendo lecturas propias de realidades económicas, políticas, sociales de cada lugar. Yo creo que mucho tiene que ver justamente con el fracaso del modelo neoliberal, que viene prácticamente como una receta impuesta a los países en nuestra región, y que aquí en Bolivia claramente deteriora las condiciones sociales, políticas, económicas, no llega, por supuesto, a solucionar en lo absoluto las deudas históricas que nosotros arrastramos como Estado, no logra solucionar la enorme responsabilidad que tiene un Estado que durante la época republicana se desarrolló dando la espalda a grandes mayorías en nuestra población, indígenas, originarias, campesinas, que jamás supo cómo articularla dentro de de la administración y la atención por parte del Estado a necesidades básicas, ¿no? Como el acceso a servicios básicos. Entonces, fue sin lugar a dudas una época donde también se desarrolla con mucha fuerza gran parte de los movimientos antineoliberales que vienen tejidos a una larga lucha, ¿no? Anticolonial, antiimperialista, anticapitalista, neoliberal en los años de los 90, con organizaciones sociales que dan nacimiento a un instrumento político del pueblo, que es el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Son las organizaciones sociales las que deciden incursionar en la vida política para tomar el poder, para llegar al poder por la vía democrática. Por eso nosotros caracterizamos a nuestra revolución como una revolución democrática y cultural. Nuestro pueblo es un pueblo que realmente tiene una alta vocación democrática y que la expresa de muchísimas formas. Una de ellas, por supuesto, se traduce en la participación en elecciones, en emitir el voto, pero parte también de la construcción de una democracia intercultural hoy reconocida en nuestra Constitución Política del Estado, tiene que ver con nuevas formas de democracia, poniendo énfasis especialmente en lo participativo.
Después tenemos también una regresión conservadora y reposicionamiento estadounidense en la región, fracasos, por ejemplo, en Siria por consolidar el control sobre la ruta del petróleo, que también induce de cierta manera a Estados Unidos a volcar nuevamente su mirada a Estados Unidos, a América Latina, perdón, hay un endurecimiento, una incluso remilitarización. Muchas personas hablan de una especie de intentos de reedición de un plan Cóndor 2.0, aunque por supuesto sabemos que lo que viene sucediendo no se equipara en lo absoluto a lo que sucedió durante las dictaduras militares en nuestra región promovidas por Estados Unidos con el Plan Cóndor. Pero bueno, se ve, ¿no? Con todas estas giras del exsecretario de Estado Tillerson, el jefe Comando Sur y especialmente acá en Centro y Sudamérica el año principios del 2018. Una tendencia de la multiplicación de candidatos también que lo vemos en la región, ex militares o ex policías vinculados con las fuerzas de seguridad, como es el caso de Bolsonaro en Brasil, incremento del gasto militar regional, presencia de OTAN, de bases militares, como es el caso de Colombia, donde además de las bases militares oficiales hay una especie de casi bases o instalaciones, ¿no? La asignación también de tareas de seguridad interior a las fuerzas nacionales, como una reorientación de las Fuerzas Armadas sudamericanas hacia las viejas y nuevas amenazas que se imponen con una doctrina militar relanzada en los 90, y la incorporación también de las Fuerzas Armadas a determinadas luchas específicas en nuestra región, con una alta presencia en muchos países más que en otras, como es el caso de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? También el tema de la confluencia en los tres sistemas continentales de América del Sur, Amazonía, Andes, Cuenca del Plata, en un nodo geopolítico, geoestratégico y geofísico de Sudamérica y bisagra de integración continental. Algo importante que también quería señalar porque va a ser algo que está presente, estuvo presente previo al golpe de Estado en nuestro país y que por supuesto continúa estando en la mira, como siempre en el caso de países como los nuestros, donde tenemos muchas riquezas de recursos naturales. Tiene que ver con la parte del rombo de litio, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, que concentran aproximadamente el 70% de las reservas mundiales de litio. El estrechamiento de las relaciones comerciales con China, el estrechamiento de relaciones energéticas con la Federación Rusa, petróleo, gas, energía nuclear, promoción también de asociaciones estratégicas ruso-chinas en la consolidación de este orden multipolar. Creo que parte de siempre cuando vamos a entrar a analizar lo que pasó en Bolivia, está presente el tema de nuestros recursos naturales y la articulación que ha habido en torno a coyunturas políticas de alta conflictividad social en torno a los recursos naturales, de los cuales siempre se han pretendido apropiar intereses extranjeros en coordinación con algunas élites nacionales que lamentablemente durante el neoliberalismo con la privatización, la capitalización impuesta con estas recetas desde el Fondo Monetario Internacional y otros, hubo una gran lucha acá emblemática antineoliberal por el gas, ¿no? Lo que se conoce como la guerra del gas, Octubre Negro, el año 2003, que
Previamente también son como hitos dentro de la lucha social el año 2000, la guerra del agua contra la privatización del agua, que hoy nosotros también lo hemos planteado como derecho humano durante nuestro gobierno, primer gobierno, durante la gestión de nuestro hermano Evo Morales, incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y luego lo que viene a ser nuestra lucha en torno al gas. Por ello, una de las primeras medidas que se recogen de una agenda popular es la nacionalización de nuestros recursos naturales estratégicos, como los hidrocarburos. En el caso de la construcción que se da dentro de lo que viene a ser esta especie de guerra híbrida en nuestro país, y la insurrección de los movimientos sociales en lo que va a ser la lucha por la recuperación de nuestra democracia. Sigue muy presente en este escenario la reinstalación de una polarización entre república y Estado plurinacional. Esto lo señalo porque también va a tener que ver mucho con la campaña de nosotros como movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, y porque en realidad el golpe de Estado en nuestro país vino con agendas muy claras y específicas que se iban construyendo desde muchísimos años atrás. Una de ellas tiene que ver con la reinstalación de una república colonial, por eso justamente es que el golpe de Estado, durante el golpe de Estado, antes de que se consume el golpe de Estado, empieza a realizarse una serie de actos contra uno de nuestros símbolos patrios, que es la huipala, hoy reconocida en nuestra Constitución, un código ancestral de los pueblos indígenas originarios en nuestro país. Por eso es que ustedes habrán visto imágenes durante esos momentos de la quema de la huipala por parte de algunos grupos, el hecho de que policías amotinados hayan cortado de sus uniformes la huipala, de que se haya procedido a bajar la huipala de las instituciones públicas, a pisotearlas, a quemarlas, y que gran parte de la violencia que se ejerció durante ese momento estuvo orientada hacia poblaciones indígenas originarios campesinas. Las imágenes que han circulado a nivel internacional de la agresión y la humillación a mujeres indígenas, a mujeres de pollera especialmente, y por eso hubo un sentimiento de indignación y de movilización en ciudades como El Alto, en defensa de la huipala, en defensa de las mujeres de pollera. Entonces, luego, dentro de estas nuevas tecnologías de derrocamiento, que vienen a ser una suerte de neogolpismo, como un nuevo tipo de golpe de Estado en el que no necesariamente tienen una participación directa y visible los militares, sino que el actor golpista procura combinar distintas estrategias distorsionadas del uso y formas institucionales. Por ejemplo, son el caso de juicios políticos, legislativos, los conocidos impeachment que se dan con la movilización también de sociedad civil, la construcción de legitimación con corporaciones mediáticas que sin lugar a dudas juegan un rol determinante en estos escenarios de desestabilización, y las tecnologías de información. Estas estrategias tienen la intención
de revertir de cierta apariencia de legalidad y legitimidad a estrategias no electorales, como han sido varios casos de los que se han dado en nuestra región, como ha sido el caso de Bolivia, ¿no? La figura de los tanques y militares inmediatamente tomando el poder y ellos mismos proclamándose como presidentes, no se ha visto y por supuesto tiene un altísimo rechazo en nuestra sociedad y en varios países, por supuesto, de nuestra región que hemos vivido las dictaduras militares, pero por supuesto esa estrategia está detrás, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia, no por nada, y ya entraremos a hablar justamente ahí haciendo referencia a una de las cuestiones que señalaba Patricia en lo que hace a la ruptura a Carolina, perdón, en lo que hace a la ruptura constitucional que se dio y la forma en la que llega la ex senadora Yanine Áñez y se autoproclama, la banda presidencial se le impone un militar, ¿no? Entonces es una nueva forma de golpes de Estado, cívicos, militares, policiales, donde hay formas, se consideran como distintas el uso de la fuerza y la violencia en lo que hace a las fuerzas del orden, policía y fuerzas armadas. Y también estas nuevas formas de golpe, este neogolpismo, dificulta la condena abierta por la comunidad internacional, ¿no? Muchos que quizás no están viviendo la realidad en el país donde se están generando estas nuevas formas de golpes de Estado, no hay pronunciamientos muy claros al respecto en lo que hace a la comunidad internacional y ese es un tema que yo creo que se debe analizar con mucha más profundidad, por lo tanto se facilita estas nuevas formas de golpe, facilitan un reconocimiento de muchos países del mundo que apoyan, ¿no? Legitiman estos gobiernos y de cierta manera se legitima también con esto estas nuevas tecnologías de derrocamiento. Que están encabezadas por civiles que cuentan con apoyo tácito, complicidad activa de miembros de las Fuerzas Armadas, no todos sin lugar a dudas, sino élites de las Fuerzas Armadas, porque en el caso de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, lo que viene a ser la base por de esta fuerza armada mínima. Por ejemplo, en nuestro caso, que el Congreso haya seguido funcionando, pero por supuesto bajo una permanente presión. También el Poder Judicial con un aparente funcionamiento, pero también bajo lineamientos de una especie de lawfare, ¿no? Ahí el neogolpismo perpetuado por medio de golpes parlamentarios con anuencias de muchas veces órganos judiciales, el neogolpismo que resalta el rol del Poder Judicial, el reconocimiento, legalización e intento de constitucionalización de un régimen de facto que se conserva ciertos simulacros de formalidad, por lo que se argumenta que la democracia no fue abandonada por completo, entre comillas, como son los casos de el neogolpe a Evo Morales, a Manuel Zelaya, a Fernando Lugo, a Dilma, ¿no? Entonces, eso como antecedente de lo que va a venir a ser este nuevo entorno latinoamericano y lo que se da, ¿no? Ahí la evolución de golpes de Estado y las nuevas tecnologías de
está desde el clásico golpe de Estado con golpes militares que implementaban los regímenes burocráticos autoritarios o las dictaduras militares del siglo XX, está el neogolpismo con nuevas tecnologías de derrocamiento que se desarrollan en el siglo XXI, en el marco de las doctrinas de la guerra híbrida, los golpes de Estado híbridos o mixtos como los que se dan en Venezuela, a Hugo Chávez el año 2002, en Haití, en Honduras, a Manuel Zelaya el 2009, en Ecuador a Rafael Correa el 2010, el neogolpismo en el nivel subnacional, que esto es muy importante porque estas nuevas formas cobran fuerza desde espacios territoriales con una clara estrategia territorial de desestabilización que asciende luego a niveles subnacionales. Este nuevo entorno que se nos presenta sin lugar a dudas nos plantea que el modo de hacer política en esta segunda década del siglo XXI es sin lugar a dudas muy diferente a cómo se la hacía en los años 90 o 2000. Latinoamérica ha cambiado estos últimos 20 años más que los 50 y 100 anteriores, ¿no? Indispensable dar un salto cualitativo, yo creo, en esa nuestra comprensión de la forma de hacer política y de hacer campaña, que en nuestro caso, como Estado Plurinacional de Bolivia, como movimiento al socialismo, como más IPCP, está articulado a principios fundamentales como son la descolonización y la despatriarcalización, en la cual particularmente hago bastante énfasis para incorporarla siempre a nuestros principios de lucha, ¿no? Y a buscar que no haya un disloque entre lo que viene a ser una lucha por la descolonización en nuestro estado y por la despatriarcalización. Hay un nuevo retorno a repensar el rol del Estado, especialmente en momentos de crisis, como suele ser. Lamentablemente, el rol del Estado en economías capitalistas de libre mercado se intenta siempre reducir hasta que se plantean las crisis donde se ve nuevamente la necesidad del Estado. Entonces, siempre se busca privatizar en estos modelos las ganancias y socializar las pérdidas. Así lo vimos justamente en la crisis financiera económica del año 2008 y en la crisis financiera que luego se traslada al ámbito real de la economía en el caso de Estados Unidos, donde es el Estado el que tiene que salir a intervenir y a salvar y a rescatar a bancos del descalabro en el que se había llevado no solamente a Estados Unidos, sino prácticamente al mundo. Entonces, hay nuevamente este repensar en el rol del Estado. Hay un crecimiento en muchos casos producto de gobiernos progresistas, de las clases medias, y ahí, bueno, habrá que también nosotros hacer desde una perspectiva autocrítica la forma, la conciencia social en la que ascienden ciudadanas y ciudadanos a una clase media y luego muchas veces se identifican con intereses de clases altas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos muchas tareas pendientes en la región, la irrupción de nuevos actores políticos, el neoconservadurismo y autoritarismo, la nueva agenda y las nuevas causas de la juventud. Las juventudes, creo que es muy importante pensar el rol de las juventudes. Yo me acuerdo y lo comento como anécdota que participé hace algunos años en unos conversatorios con juventudes de distintos países de nuestra región y en este conversatorio se indicaba de la despolitización que hubo especialmente durante la época neoliberal de
las juventudes en las universidades, donde se hizo mucho énfasis en lo que viene a ser lo técnico, lo profesional, y entonces de ahí salen muchos nuevos profesionales que ingresan a trabajar diciendo cosas como que yo estoy aquí por mi capacidad únicamente técnica, pero no soy político. Entonces, esta alta despolitización que se vive, a diferencia de lo que sucedía en los años 70, 80, ¿no? Y nosotros ahí, Marianela, ¿sí? no, discúlpame, si te parece, ahí van surgiendo ya varias preguntas en el chat y que están muy relacionadas Ya, con lo que vos venís mencionando. Si estás de claro que sí. acuerdo, te puedo ir haciendo algunas preguntas para no ir perdiendo el hilo de tu conversación, porque tienen que ver justamente con esto que vos mencionabas recién de los avances y cómo eso también repercute en la sociedad. Robert, yo te hago un par de preguntitas, después de última, si hay más, vuelvo a abrir el micrófono. Claro que sí. Roberto de La Claro que sí. Plata, de Argentina, pregunta, digamos, él hace una introducción respecto de que Bolivia ha sido la única nación en América Latina en la última década que ha tenido un crecimiento Gracias, sostenido, por que favor. esto vos lo mencionabas también, y pregunta si ese crecimiento ha podido descansar en las transformaciones sociales y económicas para el país. Y en relación a esto también, Bolivia, y en su constitución también así lo indica, se constituye en un Estado plurinacional. Entonces, Juan Cruz de San Juan pregunta cómo se da esa relación entre el Estado y la vinculación, o el vínculo, la relación con estas naciones. ¿Cómo se da esa relación al interior del Estado plurinacional? Y después una pregunta sobre el litio, también muy interesante respecto a lo que vos habías mencionado, ya que bueno, el litio aparece como una de las principales explotaciones y vías hacia el desarrollo. En este punto, la pregunta tiene que ver con cómo logran encauzar la necesidad de desarrollar esta industria y el apoyo del gobierno al medio ambiente, y sobre todo de las bases del MAS y demás, con los derechos y principios del medio ambiente, cómo poder compatibilizar estas dos cuestiones. Y en esta misma línea, si existe alguna política para posicionar a Bolivia como una estrella en esta materia, o sea, respecto a la explotación del litio. Muchas gracias por las preguntas, son muy interesantes, y por favor, con toda confianza ahí me interrumpen cuando haya necesidad de hacer algunas preguntas o de desarrollar algunas cosas. Me he extendido, creo, bastante en esa parte, y hay sin lugar a dudas muchísimo que hablar y que compartir con ustedes. Igual, con todo gusto podemos hacerlo en otro momento. El tema de la construcción de un Estado plurinacional, por ejemplo, que es una de las preguntas, de la primera pregunta que me hacían, es muy importante, muy histórico, muy interesante analizarlo. De hecho, nosotros lo seguimos viviendo hoy. Nuestro Estado plurinacional está en construcción, no es aún un Estado plurinacional consolidado, y eso nos lo ha demostrado claramente también el reciente golpe de Estado, con una ruptura constitucional que, como les decía, llevaba como parte de su agenda la restitución de la República colonial, porque venía con un despliegue muy grande de racismo, de discriminación. No es sencillo, porque sin lugar a dudas nuestros estados luego de la independencia y después en la construcción de lo que vienen a ser nuestras repúblicas, viene cargada de las lógicas coloniales que se reproducen en las élites, que
empiezan a conducir los destinos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, por lo tanto, son repúblicas que se construyen bajo institucionalidades que cargan a cuestas con la colonialidad, que cargan a cuesta con lógicas de reproducción, de exclusiones, de discriminaciones, y eso se ve en la propia institucionalidad del Estado. Nosotros acá, cuando asumimos por primera vez nuestro gobierno a la cabeza del primer presidente indígena de nuestro estado, que fue el hermano Evo Morales, con una victoria contundente en diciembre del año 2005, cuando asumimos nuestro gobierno, una de las preguntas que nos hacíamos era cómo descolonizar el Estado desde el Estado. Cómo realmente incorporar a la vida institucional y estatal a las naciones que hacen a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Y sin lugar a dudas ha sido un reto permanente que inicia, por supuesto, con una amplia participación por primera vez también histórica de pueblos indígenas originarios campesinos en los distintos órganos de nuestro Estado, una gran participación de naciones dentro de lo que viene a ser el órgano ejecutivo, dentro del órgano legislativo, y desde ahí, por supuesto, y desde los otros órganos del Estado también, quizás no con la misma fuerza que de lo que se vive dentro de lo que es nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, donde realmente se ve esa pluralidad que nosotros tenemos en nuestro Estado. La participación, la incorporación a la vida estatal, el asumir funciones públicas de alta responsabilidad, sin lugar a dudas, marca ya un nuevo camino. Marca no solo en lo real, marca en lo simbólico, marca en la conducción del Estado, en el rostro mismo que tiene el Estado. Yo me acuerdo que en esos días, en esos años, en esos primeros años, cuando iba a muchas comunidades, me decían, ahora me veo en el Estado. Y algo que puede parecer una frase tan simple es a la vez tan profunda, porque nunca antes la gran mayoría de nuestra población se veía en el Estado. Por lo tanto, era un Estado sin pueblos, sin naciones indígenas, originarios, campesinas, y eran naciones indígenas sin Estado, ¿no? Entonces, el ya verse representado, sin lugar a dudas, abre un gran horizonte para las nuevas generaciones, incluso que yo me acuerdo algo que marcó mucho mi vida de un niño indígena aymara en una comunidad que le pregunté qué quería hacer cuando sea grande, y me dijo, voy a ser presidente como Evo. Y eso para mí fue tan importante porque ahí hablábamos con líderes de su comunidad y nos decían, hasta hace unos años el horizonte incluso de sueños estaba restringido, ¿no? Posiblemente ese niño jamás en su vida hubiese pensado que podía llegar a ser presidente de un estado. Entonces no solamente ha habido una redistribución de ingresos en lo económico, dentro de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano, sino también una redistribución de sueños, de aspiraciones, de ampliación de derechos y de inclusión. Pero sigue siendo un reto permanente la construcción de un Estado plurinacional y el no dar retrocesos en los derechos conquistados. Nuestra constitución es una constitución que considero con mucho orgullo de vanguardia en cuanto a derechos de los pueblos, y todavía nos resta un camino para consolidar todos esos derechos que están ahí establecidos. No sé si eso de cierta manera responde en algo la pregunta, pero por ahí pudiéramos tener en algún momento otro diálogo sobre lo que entendemos o percibimos como Estado plurinacional y cómo son esas relaciones y construcciones desde el Estado, dentro del Estado y hacia afuera del Estado, y una construcción que se da desde abajo y desde arriba de manera permanente, una relación Estado-pueblo.
Y la siguiente pregunta que tiene que ver con el tema del litio, donde Bolivia tiene justamente una enorme riqueza y sabemos que esta riqueza como recurso natural es una de las disputas en un ámbito geopolítico internacional. El pueblo aquí de manera soberana ha decidido que los recursos naturales, y así está establecido en nuestra Constitución, son de propiedad inembargable, son de propiedad absoluta del pueblo boliviano. Y que en ese marco sí evidentemente se hace necesaria la alianza posiblemente con empresas que gocen de la tecnología para el desarrollo de estos recursos naturales, pero siempre bajo la premisa de que nosotros queremos socios y no patrones para el desarrollo de nuestros recursos naturales, que son del pueblo, que deben beneficiar al pueblo y que deben coadyuvar al desarrollo económico y social del pueblo, no al enriquecimiento de transnacionales y del bolsillo de unas cuantas personas o grupos de poder económico y político en nuestro país. Entonces eso se mantiene, por supuesto, como una premisa y principio indiscutible para lo que va a ser el desarrollo de una industria de litio que nosotros, como lo ha señalado nuestro presidente Lucho Arce, sí estamos impulsando este salto cualitativo en lo que hace también a la industrialización de nuestros recursos naturales que iniciamos también en nuestra anterior gestión de gobierno para que nuestro destino no esté marcado únicamente como así lo habían definido en algún momento de nuestra historia desde la acumulación originaria del capital como simples proveedores de materias primas, ¿no? Entonces acá no solamente se va a hacer el tema de la industrialización del litio, sino que también debe hacerse en ese marco de respeto a la soberanía del pueblo boliviano y por otro lado incorporando tecnologías que sean entren en relaciones más armónicas con nuestra madre tierra. Eso también está establecido en nuestra Constitución Política del Estado y la industria del litio también va a ir reemplazando algunas otras industrias más contaminantes de modelos profundamente extractivistas que a los que nos condenaban en el pasado, ¿no? Entonces estamos dando saltos importantes en lo que viene a ser a la generación de energías renovables, a la generación de energías no contaminantes. Estamos impulsando varios proyectos también, no solamente el tema de litio, energía eólica, que en los próximos días también va a anunciar el impulso a la energía eólica, por ejemplo, en nuestro estado, nuestro presidente, y bueno, varias otras formas. Creo que la responsabilidad que nosotros tenemos de cuidado y de generación de modelos que sean, que busquen la producción y reproducción de la vida más allá de la producción y reproducción del capital son indispensables. Hay que pensar nuevamente en esta reconstitución de la relacionalidad de la vida y por supuesto ahí nuestra madre tierra no puede ni debe ser dejada de lado, ¿no? No sé si con eso he respondido en resumen las preguntas, Carolina. Sí, así es, ministra, ¿no? Muy interesante, es para quedarnos horas y horas escuchándola por cómo nos explica un montón de cosas de su país y el análisis que hace al principio de la coyuntura política, de lo social, de los recursos naturales. Me quedó también ganas de saber más sobre el tema cuando empezaste a comentar sobre las juventudes, el rol del Estado durante las crisis, bueno, digamos, todos los ejes que fuiste llevando adelante, perdón que la tuteo, se dice acá en Argentina. No, por favor, no hay problema, no hay problema. Yo vengo de una región donde usteamos bastante y por eso tengo ahí el usteo instalado, pero no es por generar lejanía. Así que no, todos los ejes que se han pactado, los puntos, digamos, de tu análisis realmente fueron
digamos, de sumo interés para todos nosotros. Ojalá pronto, bueno, la pandemia lo permita y pueda seguir este diálogo y que puedas estar en nuestra universidad aquí en Rosario para seguir analizando algunas cosas que nos quedan pendientes. Hay muchas preguntas, pero bueno, en otra ocasión, ojalá que sea presencial y que podamos conocernos bueno, y estar presente aquí en nuestra universidad. Aparte también dejarla ya libre, sabemos de su agenda, y ya que nos haya dedicado más de una hora, para nosotros es un placer, y te agradecemos muchísimo toda la paciencia con nuestras preguntas y todo lo que nos has brindado y compartido con nosotros. Agradecer también a las traductoras, que simultáneamente se estaba digamos, interpretando en portugués. Gracias, como les dije al principio, a todos los participantes. Recuerden que el próximo jueves seguimos con el seminario. El próximo encuentro va a estar el senador de la República de Chile, señor José Miguel Insulza. Así que recuerden que el jueves a la misma hora aquí de Argentina, a las 18. Querida Marianela, un gusto, un placer, y la verdad que te agradecemos un montón. No, la agradecida soy yo. Lamentablemente, bueno, me extendí demasiado en esta primera parte del contexto de lo que vivimos antes de entrar a lo que era la pandemia y la campaña, que ahí hay muchísimo que comentar. O sea, la campaña que nosotros vivimos en el Estado Plurinacional de Bolivia, la forma en la que se articuló el movimiento popular, las organizaciones sociales, obreras, indígenas, originarias, recuperación de nuestra democracia y hasta llegar a la contundente victoria que tuvimos el 18 de octubre del año pasado con más del 55%. Ha sido una campaña realmente bastante atípica justamente por la pandemia. Hay mucho que quisiera compartir con ustedes al respecto de cómo en un país como el nuestro fue realizar campaña desde la cuarentena rígida, desde etapas de cuarentena flexible, en un país como el nuestro donde las campañas electorales y donde el movimiento popular siempre ha tenido muchísima más torno a la calle, más allá de las redes sociales, y cómo fue toda esa dinámica de tener por primera vez quizás con esa afluencia ampliados obreros prácticamente, ampliados indígenas, ampliados campesinos, ampliados de mineros y de tantos sectores vía Zoom, que fue algo que en ese momento tuvimos que ver las formas de realizarlo y ver conectarse a hermanas y hermanos mineros desde una mina y a hermanas y hermanos campesinos desde una comunidad para pensar esa campaña, para organizarnos en la resistencia, con una campaña que permanentemente estuvo asediada por fuerzas represivas hasta el día de las elecciones. Y eso, ya para cerrar, les comento como anécdota: nosotros el día de las elecciones esperábamos los resultados con nuestros candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y muchos dirigentes de organizaciones sociales en nuestra casa de campaña, y estábamos rodeados de tanques militares, rodeados de policías, rodeados de militares, y posiblemente si no ganábamos con esa, capaz 3 metros bajo tierra, o estaría desde una cárcel intentando resistir a todo lo que ha sido y a todo lo que hemos vivido ahí. Creo que justamente las campañas se desarrollan en una coyuntura muy complicada, donde hay que aprender a conectarse con la realidad del pueblo. Ese fue uno de los temas justamente que fracasó en el gobierno de facto de Áñez, una desconexión con la realidad del pueblo, en gran parte, una gran parte de la población, de lo que gana al día. Entonces, sin dar opciones de sobrevivencia, muy difícil
hacer sostenible la vida misma, ¿no? Y era algo que nuestro candidato siempre estuvo interpelando, porque nuestra campaña no perdió nunca el contacto con el pueblo. Nuestro candidato estuvo recorriendo todo el país, todas las comunidades, municipios que pudimos visitar en ese tiempo, en unas elecciones que se postergaban y se postergaban, como lo señalaban un principio, y en un pueblo movilizado que lo que demandaba era que haya elecciones para que tengamos un presidente que haya nacido de las urnas, que sea un presidente legítimo, que sea un presidente constitucional, y en ese sentido las movilizaciones de agosto fueron determinantes para que pueda haber elecciones en nuestro país, porque lamentablemente ese derecho político fue instrumentalizado y se utilizaba como pretexto para prorrogarse en el poder. Así que aquí estamos y firmes, con muchos desafíos por delante, en un contexto donde lamentablemente no solamente por el tema de la pandemia atravesamos una crisis económica, sanitaria, sino también por una pésima gestión económica que es conocida a nivel nacional e internacional, un gran retroceso que tuvimos en lo que veníamos construyendo, pero estamos reconstruyendo nuestra patria y estamos seguros que con el apoyo del pueblo, caminando al lado del pueblo, estamos saliendo adelante, y por supuesto con esa gran fue determinante sentir el apoyo, sentir el cariño, sentir el amor y la solidaridad de los pueblos de nuestra región, de la participación, como les decía, de los jóvenes. Eso me faltó completar aquí durante el golpe de Estado, fue determinante para la recuperación de nuestra democracia, a no dar nunca por sentado nuestras democracias, nosotros que somos hijos de la democracia, que no hemos vivido las dictaduras militares, que pensamos que ya sobre esto no va a haber retroceso. Sí, siempre hay amenazas, sí, siempre hay intentos de desestabilización, así que nos toca ahora, el rol de las juventudes es determinante, de los estudiantes es determinante en cuidar, consolidar y profundizar nuestras democracias, democracias que sean plurales, democracias que realmente obedezcan a las voluntades de las mayorías, a la voluntad del pueblo, a la voluntad de las y los pobres de nuestras regiones y del mundo. Así que muchísimas gracias, ha sido para mí un honor. Otro momento podré comentarles con mucho más detalle todo este tema de pandemia y campaña, que ahí ya se nos pasó el tiempo, y agradezco nuevamente por la invitación. Un gran abrazo de Patria Grande para todas y todos ustedes. Un abrazo enorme, Marianela. Gracias, el honor fue nuestro poder contar contigo. Toda la gente está escribiendo en el chat que gracias por tus aportes, por tus reflexiones, que esperan encontrarte en otra oportunidad, así que espero que así sea. Muchísimas gracias. Así sea. Gracias a todos los que han escrito también. Gracias, Carolina. Gracias, compañera Gisela. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo, y a todos los que están escribiendo en el chat desde Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil. Gracias de todo corazón. Un abrazo, y ahí seguiremos construyendo patria grande, unida, soberana y digna para todas y todos. Descolonizada y despatriarcalizada para nosotros también como mujeres. Ahí la lucha sigue. Así que hasta la victoria. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.